Ya me imagino los antiguos tlacuilos usando algún tipo de guías, algún tipo de formatos establecidos y apegándose al canon. El color rojo, por ejemplo, se ha discutido que si era sagrado. Yo creo que sí, yo creo que en Teotihuacán hubo una feliz coincidencia entre la abundancia del óxido de hierro y el rojo teotihuacano que emula eso, a un espacio sagrado. Pero algo que me parece muy significativo es cómo había una observancia de los dioses, es decir, ya había un canon, ya había una estética del poder y ya había una estética de lo religioso. Y esta estética estaba a través de la presencia misma de la deidad. Hola, mi nombre es Jaime Delgado Rubio, soy divulgador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y consultor de World Monument Fund para Teotihuacán. Nos encontramos en el conjunto departamental de Tepantitla, ¿no? Este conjunto más bien es de tipo palaciego, está muy cerca de la Pirámide del Sol y además tiene la típica distribución teotihuacana, ¿no? 4 templos alrededor de un patio hundido. Y estos 4 templos seguramente tenían jerarquías diferentes, se aprecia uno central y 2 que son del tipo sacerdotal o de servicios. Tepantitla es muy relevante. En él, en 1942, el doctor Alfonso Caso, junto con Armillas y Villagra, localizan este conjunto palaciego con innumerables pinturas que dan cuenta de la vida cotidiana, de la vida de los dioses y particularmente de lo que hacían la vida de los antiguos teotihuacanos de hace 1700 años. A partir de ese momento comisiona a Villagra para que haga unas calcas, reconstruya o restituya lo que sea posible y con esa restitución logra un mural impresionante. En él podemos apreciar mucho de las fiestas que antiguamente se realizaban en Teotihuacán. Podemos ver las jerarquías, podemos ver algunas ventanas del paraíso de Tlaloc y también una sala de cantos, una sala que estaba consagrada seguramente al oficio de la procesión que en esa fiesta se realizaría. Cabe señalar que a partir del hallazgo, muchos investigadores se han dado, por supuesto, a la tarea de interpretarlo y todos coinciden de alguna manera en algo, que es que el mural representaba el Tlalocan o un lugar sagrado. Pero en esta oportunidad quisiera proponer que no se trata en estricto sentido de un paraíso, sino de una fiesta que tiene su antecedente temprano en Teotihuacán y luego los mexicas la retoman, la llaman el Etzalcualistli, esta fiesta del equinoccio de verano, en donde se celebra la abundancia, donde se celebra que se ha cosechado el maíz azul, amarillo, en donde se celebra que ya se tienen las lluvias y donde básicamente se está pidiendo que haya la justa lluvia, es decir, ni mucha ni poca, consagrada por supuesto a Tlaloc. Y vamos a ver todos los preparativos que se realizaban durante esta fiesta. Es una hipótesis que es resultado de una investigación larga. No se trata de un paraíso, sino de la organización de un pueblo para festejar la llegada o la presencia de las lluvias. Vamos a pasar al cuarto en el que se originó toda esta historia. Muros pintados que dan cuenta de esto, de una Teotihuacán que de haber conservado su piel hubiese sido magnífica, de colores. Y ahora tenemos la oportunidad de apreciarla en toda su magnitud. Ya estamos dentro del conjunto principal de Tepantitla. Tiene una distribución teotihuacana típica, 4 recintos alrededor de un patio hundido. El patio hundido es el axis mundi. Aquí la captación del agua pluvial era un efecto secundario de la necesidad de obtener luz. Y tenemos un recinto hacia el oriente, justamente
en donde las fuentes históricas nos están señalando que es el rumbo de la fertilidad, es el rumbo del Tlalocan. Y también tenemos hacia el poniente algunos sacerdotes, también sembradores. Yo creo que son sacerdotes en procesión y están alimentando la tierra, lo cual veremos más adelante. Y por supuesto también tenemos el lado sur con las parcelas de cultivos, las flores de calabaza a todo lo que da. Estamos en junio, ya está lloviendo y entonces la flor de calabaza está explotando en todos los campos de cultivo. Debe haber sido un paisaje precioso. Y también hacia el norte, donde las fuentes históricas nos dicen que vienen los vientos fríos. El norte generalmente está asociado al inframundo. Esta cosmovisión está reflejada en este pequeño patio, sobre todo con las pinturas. Y aquí es en donde nos imaginamos que hace 1700 años los sacerdotes iniciados estaban percibiendo, estaban viendo la iconografía de la organización de esta festividad. Estaban poniéndose de acuerdo, estaban asignando tareas, estaban incluso castigando el hecho de no tomarlo con seriedad, como lo vamos a ver en el mural. El mural de Tepantitla tiene como tres, temas. El primero se refiere a el origen temprano de la fiesta del Tzalcualistli, que luego sería recuperada por los mexicas. Y este Tzalcualistli, esta fiesta de la abundancia, está reflejada justo en el oriente, el lugar de la fertilidad, del naciente del sol, de Tlaloc. El Tlalocan es un paraíso, pero es un anecúmeno, como diría Alfredo López Osti. No es en estricto sentido una caverna, no es un inframundo como lo pensaron los frailes españoles. En realidad es un horizonte, es un portal, es un lugar en el que no ha llegado la gente, en el que están gobernando los dioses. Puede ser el paisaje montañoso, las nubes que se forman dentro de él. Ahí vive Tlaloc, ahí reside Tlaloc. Otro bloque tiene que ver con el juego de los bastones, porque lo que estamos viendo en el segundo bloque del mural es un juego con bastones, como si estuviesen mandando la idea de que el juego de bastones es el juego oficial, el juego por excelencia de los teotihuacanos. Y luego un tercer espacio, un tercer bloque, es muy interesante porque la doctora Laura Romero ha pensado que se trata de la terapéutica de los tonalis. El tonali es esta energía prestada por los dioses y cuando ésta se pierde, pues empiezas a enfermar. Y lo que parece que está reflejado ahí es toda la terapéutica para recuperar el tonali. Y muchos visitantes extranjeros que venían a la fiesta podían aprovechar para venir con los curanderos más afamados de Teotihuacán a recuperar el tonali por el aire, por la tierra, en el agua, en el monte, porque ojo, alguien podrá preguntarse, ¿pero qué tiene que ver el tonali con la festividad de la abundancia? Bueno, en muchas comunidades indígenas se piensa que el tonali perdido se va al Tlalocan, se va a este lugar que les he mencionado en el horizonte y que particularmente se va al centro del cerro o al cerro, al interior del Cerro del Agua, y ahí es donde hay que recuperarlo, de manera que yo creo que los teotihuacanos hacían una especie de turismo médico, es decir, los visitantes de otras regiones del país venían precisamente a buscar una cura a sus padecimientos. ¿Por qué? Porque en la montaña existe un tiempo diferente. Ahí puedes regresar el tiempo y de pedirle a las deidades que localicen eso que te está enfermando. En este primer talud que le llaman los arqueólogos, vamos a ver el tema de la fiesta. Yo creo que se trata de la organización del Tzalcualistli. Lo digo porque, miren, hay una parte clave en el desciframiento del mural, desde mi punto de vista. Vean cómo el maíz azul ya está brotando. En muchas comunidades nahuas, a este maíz azul lo asocian con Tlaloc. Y además está floreciendo la famosa flor del tigre o del ocelotl o celosochitl. Está diciéndonos el mural que ya están
brotando las mazorcas de maíz, no están en estricto sentido pidiendo lluvia, están agradeciendo la que ya tienen y no es gratuito que la hayan colocado ahí porque se trata de una abundancia. Es el momento en donde la gente va a poder comer maíz y frijol al mismo tiempo, porque antes, dicen las fuentes históricas, solo se comía capulín y algunas veces frijol, pero no juntos. Y miren ustedes, otro indicio que esto se realizaba en la época de lluvias, en junio, es el florecimiento de la flor de calabaza, también se da con las lluvias, y ya está madura, ya están las flores retoñando. Entonces, estos son marcadores de tiempo, se trata de un tiempo donde ya están las mazorcas vivas, ya para cosecharse. Y esto representa un manantial con un sapo. Recuerden, el sapo puede ser el numen de Tlaloc, y abre las fauces y dentro de ellas torrentes de agua que se introducen en una gran montaña. Dicen las fuentes que las ceremonias comienzan con dos actividades: agradecer la lluvia y batir los tules. Me da la impresión de que este personaje es el único que está desnudo por completo del resto de la composición. Vean cómo no tiene maxtlatl y está llorando con unas enormes lágrimas y además está orando, una oración muy larga que tiene que ver con el propio cerro. De hecho, Jenny Quintero observó que este niño parece que se está orándole a la montaña. Entonces, en las fuentes históricas dicen que la fiesta del Tzalcualistli comienza con los niños o con los adultos en cualquier cuerpo de agua agradeciendo la lluvia. Y entonces me parece que la mariposa califica el acto. Este niño representa estas almas puras que están agradeciendo la lluvia obtenida. Él llama la atención de las deidades con el revoloteo de la planta y también con sus grandes lágrimas, llamar la atención, importunar a los dioses, dicen las fuentes históricas. Y lo más interesante de esto es que en la última de las volutas aparece una pequeña mano, una mano humana que parece que indica que se está leyendo al revés la oración del niño. Miren a los jóvenes recogiendo plantas. En este caso, él parece que ya cortó una planta, una flor, probablemente oleoluqui o floripundio, y miren cómo están cosechando. Pero este es particularmente interesante, porque parece que ya tomó un tule. Estas corrientes de agua, parece que es el rezo mismo. Ha arrancado un pedazo de tule y está agradeciéndolo, está haciendo una oración que consigna Sagún, una oración sacrificial, por cierto. A propósito de eso, se aprecia un maestro que está aparentemente colocando estas reglas del juego, está ordenando el juego, y aparece un ciempiés. Y entonces muchos han dicho, claro, se trata de emular al ciempiés. Pasan por algo que es fundamental, la presencia del gusano de agua. Aquí se ve un gusanito con un torrente de agua. Esta es una tradición que también se ha consignado en Durán. Dice que hay un juego en donde los muchachos, en el Etzalcualistli, según lo dice también, juegan este juego del gusano de agua, que es un gusano que protege los tules, que se molesta cuando se le toma sin su permiso. Y entonces me parece que esto está revelando este jueguito en donde se contorsionan, la fila se contorsiona como si fuese un gusano. Y nótese un detalle, este personaje del centro está sucio, muy probablemente ya se cayó, pero no era el único juego, ¿no? Hay otro juego, por ejemplo, este muchacho, claramente aquí se ve un ojo con un pico, parece que es un pato azul. El muchacho se contonea como si fuese el mismo pato y dice Sagún, estos personajes en algún momento de la fiesta iban a la montaña, bajaban a este lugar en donde hay mucho ruido, dice, porque el río San Juan nace del corazón del Cerro Gordo y cuando uno desciende a sus cavernas es que escucha ese ruido de
Los sacerdotes decían, estos jóvenes entrenados para esto tenían que bajar y revolotear las alas dentro del agua para hacer ruido, para llamar la atención, ¿no? El principal componente de la fiesta del Etzalcualistli era el descenso a la montaña. Pero para llegar a eso, los sacerdotes tenían que ayunar y hacer una procesión. La procesión son los famosos sacerdotes sembradores. Serían sembradores que están dando de comer a la tierra. ¿Y qué les dan? El etzali. El etzali es un guiso que dicen los cronistas que era muy rico, hecho a base de frijol y maíz, y que estaba representado por una pequeña ollita que le llamaban etzalcomitl. Este guiso era el que predominaba y se regalaba en toda la fiesta. Pero antes del ascenso a la montaña, se tenía que escoger al Ipixtla. Y aquí vienen 4 escenas importantes. Esta, en donde aparece una banda celeste, muchos investigadores dicen, se trata de un paraíso. Hay ventanas que más bien están asomándose a rituales que no suceden en la comunidad, sucedieron en un tiempo mítico. En este caso, parece que están representadas los postes de los equinoccios y solsticios, es decir, las 4 estaciones del año, y justamente este poste que está inclinado con la esfera es el momento de la fiesta. Es el momento de atar las cañas, atar la siembra cuando se cosecha y ofrecerla. Pero también parece que un sacerdote azul está eligiendo al Ipixtla. Es una escena mítica que ocurre allá en el anecúmeno. Es una escena en donde se elige al sacrificado, vean, calificado por la mariposa. Pero hay otra en donde se le viste, bajo los cánones de esta gente sabia, los huehuetlatolis. Dicen, son 10. Y justamente la observación de Jorge Angulo es pertinente. Dicen, si son 10 huehuetlatolis, ¿no serán estos marcadores de 5 y 5? 5 y 5, 10 viejos. 10 viejos que están verificando que se vista correctamente al Ipixtla. Aquí está calificado el sacrificio, la renovación. Este señor será vestido para el paseo, justo como lo hacían los mexicas. Lo están vistiendo para que vaya generosamente a sahumar las casas, a bendecir, a perdonar incluso los pecados, como lo hacían los Ipixtlas mexicas. Y aquí se ve nuevamente al Ipixtla, pero ahora parece que lo están preparando para el descenso. El Ipixtla de Tlaloc, el Tlaloque, está emitiendo esta característico nenúfar que Tlaloc siempre trae en la boca. Y él parece que le muestra los símbolos sagrados para el descenso, lo consagra. El Ipixtla ya está convertido, ya dejó de ser ese hombre y ya es una persona que está paseando en toda la ciudad, en todos los barrios. La gente que lo custodia, para que no escape, va anunciando la llegada del Ipixtla con grandes alborotos. Empieza a ascender este personaje azul, este personaje rojo lo está custodiando, aquí está adentro. Aquí ya está descendiendo a la gran montaña en donde se abre el hogar de Tlaloc. Algunos jóvenes lo acompañan y también tendrán el mismo destino. Cuando se echan al agua, dice, algunos se los lleva la corriente, es decir, mueren. Incluso aquí se ve a alguno salvándole la vida a otro. Esta es una posibilidad registrada por Sahagún. Dice, los que no sabían nadar morían, pero algunos salvaban la vida. Y aquí se ve claramente cómo este personaje parece que está con su toalla, parece que está exprimiendo el agua, salvó la vida. Es decir, el único que parece que no tenía posibilidades de salvarse era el Ipixtla. El representante de Tlaloc en este mundo debía bajar y morir. Los demás tenían esta posibilidad de salvarse, ¿no? Y aquí, sobre la montaña de agua, se abre esta escena mítica de un juego de pelota, sí con la cadera. Y relacionado con el ayuno,
con el ayuno que los sacerdotes tenían que hacer previo a la procesión hacia la montaña de agua, hay un castigo que me parece muy curioso. Dice Sahagún, cuando las personas rompían el ayuno, podían eventualmente ser castigados por la deidad del agua, enviándoles la lepra. La lepra es considerada una enfermedad asociada al dios del agua. De manera que este individuo azul, con esta pequeña pierna azul y su hueso de la pierna, podía estar revelando el hecho de que estuviese enfermo. Hay gente que parece que lo evita, le pone la mano así, no quieren saber de esta enfermedad infecciosa y dicen por haber roto el ayuno, ¿no? En esta otra vemos también otros castigos. Dice Sahagún que la fiesta dura 22, 24 días y en este periodo de tiempo muchos de los que aquí eran aleccionados rompían las reglas, jugaban, cotorreaban, dicen, la voz altisonante los delataba, o se emborrachaban los jóvenes. Esto era sancionable en toda la regla. Y había un personaje, él dice, lo tenemos que sacrificar. Es decir, Sahagún dice que a este individuo se le golpeaba, se le revolcaba en el agua, en el lodo, para que la gente viera el sacrificio. Pero, dice, podía salvar la vida, es decir, era un castigo simplemente, y los familiares de esta persona tenían hasta el último minuto de la fiesta para venir a hacer una negociación regalando gardenias. Y me llama la atención cómo este individuo tiene unas gardenias, una cadena de flores de Olioleuqui que se usaban mucho para los altares de las deidades. Otro tema, que durante esta fiesta muchas personas se ponen una punta de maguey en la oreja para sangrar, es decir, se castigan el lóbulo de la oreja como parte de las penitencias. Este punzón era de maguey. Cabe mencionar que Alfredo López Austin dice que antes de la creación del mundo, de la organización del mundo en el mar primigenio, oscuro, etc., había criaturas con formas y texturas diferentes. No es extraño ver que en las cenefas de Tlaloc haya estos caracoles animados, estas conchas animadas, trompetas animadas, y yo creo que estos representan estos primeros seres imperfectos. Pero lo que es relevante es que en esta escena se ven estos seres yendo hacia el centro de la diosa y donde aparece algo fundamental. Los grandes caracoles que se ven en la cenefa 4 están con su soplo divino. Recuerden que para muchos de la cosmovisión totonaca y nahua, el dios del viento vive dentro del caracol. Bueno, cuando se tocan estas trompetas, se genera el movimiento, y este movimiento es el que genera la vida. Es decir, estas criaturas primigenias empiezan a moverse y probablemente a transformarse a partir del toque del caracol. Y luego aparece un pequeño altar hecho de estas como flores encadenadas, flores de datura, y están dentro las semillas. Este cajón de semillas en realidad tienen un núcleo de sabiduría colectiva porque van seleccionando las semillas más productivas, más potenciales, y entonces aquí está concentrado años o probablemente siglos de una memoria colectiva en semillas, es decir, semillas mejoradas. Y justo los dos sacerdotes que la flanquean y que le están regalando chalchihuites, le están regalando cosas preciosas, están invocando a la diosa, que luego se aparece la diosa anciana que lleva su mascarón de Huehueteotl, que ha confundido al mundo académico porque se piensa que se trata de una diosa del fuego. No, se trata de una abuela, de una anciana que fue testigo de la creación del mundo y que se aparece como un árbol de datura. Estas se ha discutido mucho si son floripondios o son manto de virgen, es decir, flores de trompetilla, pero en todo caso alucinógenas, ¿no? Y vemos cómo
se abren las corrientes amarillas y rojas, femeninas, masculinas, frías y cálidas, y este gran árbol corona con una serie de pequeñas aves que representan estos linajes, porque creo que en el fondo de todo este mensaje tenemos el alimento civilizatorio. Las plantas de maíz y frijol son las plantas de una civilización que ha logrado ser una metrópoli y un ejemplo cultural a partir de comer el alimento civilizado. Tlaloc entonces es quien patrocina la fiesta, quien la verifica. Pero una parte muy importante de Tlaloc es el nenúfar. Siempre trae una planta de nenúfar en la boca. Entonces lo que vemos aquí es la explicación de la mayordomía sobre las actividades que cada uno debería de realizar, tanto en el orden civil como en el orden sacerdotal. Es una organización compleja que requiere, ante la vista de todos, de banquetes para los invitados. Esto, incluida la manifestación mítica de la diosa, era presenciada por invitados cuyas invitaciones eran giradas con anticipación. Y entonces esto debería a los invitados agasajárseles con banquetes de lujo, y ellos a su vez traían tributos de lujo y regalos de lujo. De hecho, el árbol mítico está plagado de collares de chalchihuites, y dice Sahagún, solían adornarlo, venían a la figura de la deidad, colgaban los chalchihuites como ofrenda. Pero también dice, llegaba el señor de Texcoco, llegaba el señor de Tlaxcala, llegaban los señores de Otuma, llegaban estos señores dignatarios con un montón de vajilla nueva para compartir estos platillos. Todo ese gasto económico, todo ese gasto de energía, todo ese gasto simbólico, toda esa estética del poder, al final del día no la pagaba el dignatario. Era una especie de justificación para poder decirle al pueblo, ¿quieres participar y ser bendecido por estas deidades? Necesitamos más tributo, necesitamos que pagues más. El juego que se demuestra, por lo menos en esta festividad, era el juego de los bastones, y que los arqueólogos han pensado que se trata de un juego de influencia michoacana. Imaginemos a los visitantes, imaginemos a los invitados, a los gobernadores de indios, imaginemos a esta gente invitada para ver la gran fiesta, porque debo reiterar que se trata de la fiesta mayor de Teotihuacán. Imaginémoslo viendo este juego, un juego espectáculo, un juego guerra. Pocos visitantes a Tepantitla pueden apreciar, porque es difícil, apreciar un graderío que aquí está representado, lástima que se perdió una parte. Me da la impresión de que formaban estos graderíos con algunos andamios de madera, precisamente como tribunas para ver el gran juego de los bastones. A diferencia de la fiesta que hemos analizado anteriormente, estos jugadores están perfectamente ataviados, ¿no? Unas sandalias de lujo, por cierto, lo cual nos da una idea de los patrocinadores, gente pudiente del barrio que se hacía representar por los propios jugadores, y todos tienen algo en común, tienen un bastón con el cual el equipo azul contra el equipo amarillo están dando el saque inicial. Pero lo más relevante de este caso es que, según las fuentes etnográficas, el juego podía iniciar en el centro de la ciudad, pero luego podía irse a los diferentes barrios. El juego en Michoacán con el bastón suele empezar en el centro, en la plaza cívica, pero luego es como un juego de relevos. Luego de algún tiempo, otros integrantes, aún ya amateurs o semiprofesionales, retoman el juego y se convierte en una especie de batalla simbólica, donde se lidian conflictos, donde se apuestan prestigios. No se trata de un juego con cancha, sino se trata de todo lo contrario, un juego de calle. Y aquí el marcador, creo que en realidad por el aro solar, este marcador era eso, el marcador del saque inicial, y luego el ritual o el juego, que duraba 2 o 3 días, debía terminar en otro marcador
dispuesto en la ciudad que representara la noche. Lo digo porque justamente Uriarte es la arqueóloga que dice que este señor que tiene pie equinovaro, representaba Nanahuatzin, incluso se le ven gotas de sangre, Nanahuatzin, y del otro lado Tecusistecatl, el dios arrogante que al final se acobarda y cae en las cenizas del fuego sagrado. Entonces, el juego como tal también está haciendo alusión a la creación del quinto sol, y aquí vemos una de sus manifestaciones tempranas. Todo esto muy visto por el dios de la lluvia. Y finalmente, una escena muy bonita es esta, donde aparece un vendedor de fruta, vean, parece que anuncia sus frutos, y estos otros que parecen que están relacionados con el juego por la pintura facial, y parece que están comiendo estos frutos. Sabemos por las fuentes que se consume pulque, se comen palomitas, y también probablemente se van los vendedores aquí a las gradas a vender. Todo esto tiene que ver con la presencia de visitantes extranjeros que ven este espectáculo, digamos, democrático de jugar pelota. Finalmente, hay una tercera incógnita, que ha sido interpretado principalmente por Villagra, con sus calcas, como el mural de las medicinas. Sin embargo, este mural tenía que ver con la curación, la sanación, pero no la medicina en el sentido occidental de la palabra, no, sino una terapéutica relacionada con la pérdida del tonali. ¿Qué es el tonali? Es esta energía calorífica que el Dios nos presta, y la pérdida del tonali suele llevarte desde la locura hasta la tristeza, la melancolía, en fin. Y aquí vemos la primera escena donde se ve a un individuo parado, ligeramente reclinado, y que le está metiendo un cuenco. No es un instrumento dental, es un cuenco con agua. Y el individuo que está en una posición muy extraña, con un efecto de piernas enrolladas, es decir, parece que está en trance, parece que ha perdido el tonali, que está incompleto, que es un individuo enfermo. Entonces esto explicaría por qué las piernas enrolladas, además de un detalle muy curioso. Vean la banda celeste. Es como las otras escenas míticas de la elección de Ixiptla y la otra escena mítica del juego de pelota, pero esta no, nos indica que está ocurriendo en un ámbito, en otra dimensión, está en un individuo en trance, ¿no? Le está dando de tomar agua, y el agua es muy utilizada, según Laura Romero, para efectos de curación, porque al individuo que ha perdido el tonali se le pide a los familiares específicamente que vayan al lugar donde ellos sospechan que han perdido el tonali por el susto, ¿no? Y pongan ahí agua, y luego traigan esa agua y un poco de tierra para que lo sueñe el Tlamaquixqui, el curandero, y entonces tenga que darle de beber esa agua para encontrarlo. Y a propósito de efecto piernas enrolladas, vean este individuo que parece estar esperando su turno, también está en trance, es una representación de la pérdida del tonali, que te hace estar en otro mundo, ¿no? También vemos que este individuo parece que está invocando a otro que está recostado. Acuérdense, en el mundo náhuatl, la gente que está tumbada, la gente que está recostada, la gente que está dormida, es la gente enferma. Se representa el horizontal como un signo de enfermedad y el vertical como un símbolo de nacimiento, de levantarse, de salud. Pero no era lo único. El tonali también se podía recuperar con el agua misma. Cuando el visitante del exterior quería este servicio de curación y no podía asistir, era posible en una bandeja de agua buscar el tonali. Era muy importante el pregonero, es decir, el experto curandero que sabía el código de las cosas. No es cualquier persona, es una persona muy especializada y afamada y cuidada en la comunidad, porque él sabe el nombre secreto de las cosas. Él sabe nombrarle a las montañas, sabe cómo activar el tabaco, sabe cómo activar el agua. Entonces, además de ser un experto que nombra las cosas, por eso este individuo me parece el principal
de toda la composición porque tiene una vírgula muy adornada. Parece que él sí sabe nombrar a las cosas, a las enfermedades, ¿no? El pregonero. Y también tenía ayudantes. Alguien lo buscaba con la sonaja, alguien lo buscaba activando el tabaco por el viento, pero está aquí el individuo tumbado, otra vez en horizontal, enfermo, está aquí esperando muy probablemente el turno al temazcal. Este temazcal está relacionado con lo caliente, justo lo contrario cuando pierdes el tonali. Aquí lo caliente es la parte final de la terapéutica. Pero en conclusión, me parece que durante la festividad del Tlalocan se aprovecha el despliegue de estos curanderos famosos para que gente de otro lado venga y realice sus sanaciones, porque se pensaba en la antigüedad y se piensa ahora mismo en comunidades indígenas que cuando pierdes el tonali, generalmente va a dar a la montaña de agua. Entonces era un lugar y fecha preciso para visitar a los más famosos curanderos de Teotihuacán, que es un gremio generalmente no estudiado en la zona, salvo por estas magníficas representaciones. Miren, esta jamba, le llaman jamba al marco de la puerta y parece que tiene que ver con una sala de cantos. ¿Por qué lo digo? Porque recientemente se publicó un artículo en donde se decía que había una serie de oraciones que Sahagún registra y donde se hace oraciones a las flores que se doblan por el efecto del rocío y las nombran como algo precioso, pero es un canto. Y el mismo Tlaloc que aparece con su nenúfar aquí parece estar en éxtasis, es decir, le salen torrentes de agua. Recuerden, en Tepantitla hablamos del batimiento de los tules con un individuo que parece que está, ese sí, consignado, reza cuando se baten los tules. Esa misma imagen aparece aquí de manera oficial y mucho más, ceremonial, con Tlaloc. Parece que Tlaloc se regocija, parece que estas cosas están codificadas para ser cantadas como alabanzas. Y en general, esta gran jamba parece que te dice: entras al salón de los cantos, entras a un salón en donde te van a enseñar a hacer los responsos, las salmodias correctamente, ¿no? Las salmodias prehispánicas. Vamos a verlo. Recuerden que una parte fundamental de la fiesta era la procesión rumbo a la montaña de agua. Era el culmen, era la parte más importante. Se asume que los sacerdotes ya habían ayunado durante días, se asume que ya se le había cantado incluso a las deidades en estos ayunos, y era el momento de salir de madrugada, dice Sahagún, rumbo a la montaña sagrada. Y aquí es en donde creo que el término sacerdotes sembradores es equivocado, porque en realidad estamos en una época del año donde ya no se siembra, sino se cosecha. Y esto quiere decir que muy probablemente salían con su bolsa ritual, muy probablemente trayendo el etzali, y se le estaba dando de comer a la tierra. Iban en procesión y le daban de comer a la tierra etzali, este producto de maíz, frijol. Pero lo más importante, creo, además de todo el atuendo con casco de cocodrilo, grandes cuchillos curvos, nocturnos, sus trajes totalmente de pies a cabeza, eran sacerdotes muy connotados, con su pequeño medallón del sacerdocio que dice Bonguinin, unas sandalias preciosas. Bueno, ellos iban dándole de comer a la tierra e iban realizando oración. Y aquí es en donde estoy proponiendo que no es casual, estos son algunos versos y estos algunos responsos. El sacerdote está haciendo alusión a las criaturas primigenias, cómo Tlaloc formó a las criaturas primigenias y cómo ofreció a la humanidad los primeros pepitas de calabaza o frijol o maíz o ambos o los líquidos preciosos. Entonces está haciendo una oración, pero es muy probable que los acompañantes de los sacerdotes tuvieran un responso, es decir, respondan. Él aquí hace alusión a las criaturas primigenias y la flor del canto, por eso le llaman
vírgula florida o el canto florido, porque me parece que en cada intervención los acompañantes de los sacerdotes responden en coro. Y aquí se hace un verso, una pausa, un verso, una pausa y terminan todos con una oración colectiva. Aquí empiezan con un verso relativo al chalchihuite, a lo precioso, a los bienes, y aquí empieza el sacerdote a hacer sus versos y aquí el responso colectivo. Y al final todos oran. Si esto es verdad, si estos son notaciones, cantos, entonces podremos tener aquí a un sacerdote y allá al colectivo de iniciados explicando cuándo se debe tener el responso y cómo cantarlo. Flor preciosa, te esperamos todos los años, dice un canto en Sahagún. Cuando analizamos el contenido de las vírgulas, de las oraciones, nos damos cuenta, aunque están muchas de ellas ya casi perdidas, que hacen alusión a tres cosas. Terminan mencionando al maíz y al frijol juntos, a los líquidos preciosos y a la calabaza. Justo los elementos que están formando parte de la fiesta. Entonces, esta es la procesión, pero están diseñados para la enseñanza. Por eso hablamos de un calmecac. Aquí se reunían los jóvenes que se enseñaban a orar. Y cuando vemos el resto de las representaciones teotihuacanas, vemos que efectivamente en Tetitla y Zacuala hay oraciones con responsos y versos. Hay oraciones en donde la gente sabe exactamente cuándo intervenir a coro y cuándo dejar al sacerdote que lo haga. Esto es maravilloso porque si esto es verdad, hablamos de una auténtica notación, una notación musical que a manera gráfica, de manera alegórica, está enseñando a los jóvenes la correcta procesión y la correcta interpretación de estos salmos prehispánicos. Durante este recorrido hemos visto, digamos que ventanas del mundo teotihuacano que difícilmente vamos a ver en el centro cívico ceremonial. Allá en la calzada de los Muertos vemos piedras desnudas, evidencia de arquitectura monumental que tiene una complejidad y una estructura fantástica, pero acá es un espacio muy íntimo en donde podemos ver a las personas de carne y hueso, como dijimos, haciendo cosas de la vida cotidiana, de los meses, de sus dioses, de los cultos, de las ceremonias, de los cantos. Y muchas de las fuentes históricas han mencionado que todas estas ceremonias, esta ceremonia de la abundancia, la fiesta principal de Teotihuacán, se llevaba a cabo en el Calmécatl, saliendo del Calmécatl y regresando al Calmécatl. Es decir, el Calmécatl se ubicaba como un espacio fundamental para la organización de la fiesta. Y entonces, dado las explicaciones y las evidencias que les hemos mostrado, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el Calmécatl? Pues la respuesta que se viene a la mente es aquí. Aquí es en donde se adiestra, aquí es en donde se organizaba, aquí es en donde se delegaban responsabilidades, aquí es en donde se enseñaba el canto, aquí es donde se enseñaban las buenas maneras de ejecutar cada una de las fases del ritual. Si buscáramos el famoso Calmécatl que Sahagún y Durán dicen que existió para la fiesta del Etzalcoalistli, es muy probable que Tepantitla sea ese candidato.